La persona sea directamente la que se exprese a través del color. Lo que más me atrae es este movimiento que tiene. Tiene esa cosa como hipnotizante que no puedes dejar de ver. Pionero del arte conceptual y de acción, a través de sus obras y reflexiones teóricas, exploró el cruce entre pintura, acción, performance, filosofía oriental y música, desafiando las nociones preexistentes sobre el arte e inyectándolas de un nuevo sentido de espiritualidad a través del color puro. Yves Klein es un artista francés que nace en 1928 en Niza y va a fallecer en 1962 de un paro cardíaco a la edad de los 34 años y fue uno de los artistas más claves de la segunda mitad del siglo XX y le dio inicio, se lo puede llamar como un precursor de lo que va a ser la performance, las instalaciones, hasta el arte conceptual. Él nace en el seno de una familia de artistas. Su padre, Fred Klein, era artista figurativo y su madre era artista abstracta. Entonces uno puede imaginarse que él desde chiquito empezó a producir obra, pero en realidad no. Él tuvo una pasión anterior y que fue el judo. Él comienza a estudiar judo en Francia muy de joven, aproximadamente en el 48, y después en el 52-53 viaja a Japón. Y en Japón va al Instituto Kodokan, que es como el instituto más importante en lo que es la disciplina del judo, y ahí obtiene el cuarto dan, que es el máximo título que se le puede otorgar a una persona occidental que va a formarse allí. El judo de alguna manera va a tener repercusiones en su obra, va a venir muy empapado de la filosofía oriental, de la filosofía zen, y en su búsqueda del color se va a ver como una cierta repercusión de eso. En esta vitrina tenemos la primera obra que él hace, es un facsímil, él la realiza en 1954, es un catálogo que se llamaba Yves Pinturas y eran 10 planchas de colores y dice que el prefacio fue hecho por Pascal Claude. Claude Pascal fue un gran amigo de él, entonces si observamos el prefacio son puras líneas, es vacío, no tiene contenido. Cada monócromo tiene como lugar de realización una ciudad que está en vínculo con su vida. Lo interesante de este catálogo es que es una completa ficción. Él en este momento, en 1954, no había realizado estas obras. Es su primer gesto artístico y tiene una gran carga de ironía en contra de la institución arte. Nos encontramos ante una de sus primeras obras, que es este monócromo naranja, que él hace en 1955, y él lo presenta para el Salón de las Nuevas Realidades. El Salón de las Nuevas Realidades era para artistas abstractos. Entonces él tiene que presentar esta obra a un jurado y el jurado elige si se expone o no. El jurado la rechaza, es la primera obra que él presenta y sufre el rechazo. Y como su madre era artista abstracta, tenía ciertos vínculos con el jurado y el jurado le dice: mira, la verdad es que necesitamos que Yves Klein agregue un punto o una raya porque la verdad es que esta obra es insuficiente, no puede formar parte de este salón, no es abstracta. Entonces él no era ni figurativo ni abstracto, se encontraba como en el medio de las dos corrientes que definen lo que es la creación artística. Él lo
que decía era que las rayas, las líneas, los dibujos eran límites, eran como barras de una prisión, de una cárcel, que si nosotros ponemos una figura aquí, nuestro ojo le prestaría atención a la figura y no al fondo. Entonces nos volveríamos completamente racionales. Y lo que a él le interesa entonces es el color, porque el color lo que despierta es la sensibilidad, esa sensibilidad pictórica. Entonces ahí ya empieza su búsqueda profunda por el color. Trabaja con distintos colores, distintas técnicas, distintos materiales y después eso lo va a derivar en el azul. Nos encontramos ante lo que podría llamarse el periodo azul de Yves Klein y hay una pregunta que mucha gente se hace y es ¿por qué el azul? Hay una anécdota muy linda en donde él está con Claude Pascal, su amigo poeta, y con Armand Fernández, también un amigo pintor, y están en Niza, en la arena, tirados, charlando, y dicen, bueno, vamos a dividirnos el universo, vamos a dividirnos el mundo. Entonces lo que va a suceder es que uno de ellos se va a quedar con el aire, Armand se va a quedar con el aire, Claude Pascal va a elegir la tierra, Yves Klein va a ir por el cielo y su infinito. Hay una imagen donde se lo puede ver a él en la Costa Azul, en Francia, mirando el mar y el cielo y diciendo, este es el infinito, esta es mi mejor obra. Él toma el cielo como si lo hubiese pintado él y dice, me molestan los pájaros que están haciendo agujeros en mi pintura. Asimismo, era un gran fanático de Giotto, el artista renacentista que pinta un cielo muy azul en la capilla de la Arena. Y entonces él de alguna manera encuentra un gran peso simbólico en el color azul que luego va a patentar y va a ser el ICB, International Claim Blue. Hay algo muy interesante y es que él en el año 57 en la Galería Polinaire en Milán hace una exhibición donde cuelga 10 monocromos azules. Lo que va a suceder es que él los va a colgar a 20 centímetros de la pared y como podemos observar las puntas son redondeadas. Y además tiene mucha textura, pareciese como si el color saliese de ese lienzo. Él trabaja ciertos recursos del lenguaje escultórico en la pintura. Entonces lo que va a suceder con este azul es que nosotros entramos a una galería donde están todos estos monocromos de este azul vibrante y la idea era que uno contemple la obra y se pierda en ese infinito, en ese vacío que genera ese azul, en donde ya la materia, el objeto en sí, la pintura en sí, se pierde y deja de ser importante y lo interesante es cómo yo espectador me empapo de esa sensibilidad, de ese azul. Nos encontramos ante una instalación que es una reedición póstuma. Yves Klein la hace en 1957 en la Galería Iris Clerc. Y lo interesante de esta instalación es que podemos ver el pigmento puro con el cual trabajaba. El tinte de este pigmento puro, de este color, es el azul ultramar. Pero lo interesante es el aglutinante que él usa y utiliza para conseguir la pintura. Ese aglutinante va a ser una resina sintética polivinílica. Que esta resina sintética polivinílica lo que va a permitir a niveles muy microscópicos, no lo podemos observar con el ojo, es que de alguna manera la resina queda por detrás y el pigmento por delante. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa resina no se absorbe el pigmento en su totalidad, por lo tanto la vibración y lo eléctrico de este color no se pierde. Esa era la búsqueda que tenía Yves Klein con este azul, de alguna manera hacer que sea completamente hipnótico, que nos lleve a la contemplación y a la meditación de alguna manera. Perdernos en ese vacío, en ese infinito, es una idea que le viene de la filosofía Zen, que dice, a través de la meditación logramos la sabiduría. La verdad que vine porque todo el mundo me hablaba del azul de Klein, del azul de Klein y yo le decía, bueno, lo veo por internet y no, pero tenés que ir a verlo y vine y la verdad que es algo que no se puede, es re difícil de describir. No es azul Francia, no es azul eléctrico, es como, tiene esa cosa como hipnotizante que no puedes dejar de ver. Entras a la sala y directamente posás los ojos en el azul y como que te cuesta dejar de hacerlo, dejar de verlo. Como un azul totalmente atrapante y totalmente hipnótico. La verdad que me parece que lograr inventar un color algo como extraordinario, difícil de describir. Este color tiene un nombre y es el ICB, International Claim Blue.
que le pertenece. Lo interesante de ese azul es la fórmula que él utiliza, la resina sintética que le permite que el color, que el pigmento puro que podemos ver en esta instalación no pierda su electricidad ni esa vibración que obtiene y que tiene. El IKB no puede obtenerse en una casa de pintura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos comprar una acuarela porque es pigmento y agua. Un óleo es agua y aceite. El IKB es el pigmento puro y esta resina. Entonces los archivos Yves Klein, protegiendo la obra de él, porque el color también es obra de él, no hacen que sea accesible en todos lados. En esta pared que tengo detrás mío podemos observar los distintos monocromos con los que él trabajó. ¿Qué quiere decir esto? Que él trabajó distintas técnicas, distintos soportes y también distintos colores. Hay algo interesante de Yves Klein, es que él experimenta muchísimo. Él trabaja mucho con distintas técnicas y va experimentando a lo largo de toda su vida. Después elige el azul, pero va a seguir experimentando con el azul. Los colores por los que pasó fue el negro, el rojo, el verde, el amarillo, y todos se van a causar primero en el azul y después se va a sumar el rosa y el color oro, que tienen una gran connotación religiosa y simbólica los tres colores. Yo había visto de Yves Klein un montón de obras de las azules en diferentes muestras, pero acá me impresionó la instalación, como está hecha, es impecable. Pero lo que no conocía de él eran las pinturas de varios colores. Me impresionó, por ejemplo, su interpretación del negro, que si vos ves las formas es muy diferente que su interpretación del vermellón. O él hace estos contornos en el vermellón así lijaditos, que en el negro no, porque todo suma a la sensación que te da un color, ¿no? La textura, la forma. Así que me parece una retrospectiva increíble. A mí me había surgido como la sensación acá, al ver toda esta pared, de que este artista trabaja mucho con la sensación del color en sí misma, más allá de la forma, como de pintar un color y ver qué te sucede, ¿no? Como cuál es la influencia física por ahí que genera en sí la vibración del color. En esta sala nos encontramos ante lo que Klein denominó el bosque de esponjas. Estas son esponjas marinas con las que él realizaba obra. Él en un momento utilizaba estas esponjas para aplicar la pintura en los lienzos y cuando está trabajando con las esponjas observa que la cualidad de la esponja que es absorber. Dice, estas esponjas se impregnaron de azul, se impregnaron de sensibilidad. De alguna manera, estas esponjas son como mis espectadores. Esa era la búsqueda que tenía Yves Klein, que nosotros podamos ser esponjas que absorben este azul. El azul nos copta, nos hace de alguna manera irnos de este plano material, ascender espiritualmente y impregnarnos de esa sensibilidad. Lo racional ya no importa. Entonces, la herramienta de trabajo esponja pasa a ser obra. Y él las tenía así montadas en su casa, en una chimenea, casa en la que todavía hoy vive quien era su mujer en ese momento en París, y hacía este bosque de esponjas. Toda la muestra me encantó, pero sobre todo, más que nada, estas obras de antropometrías de Klein. Y lo que más me gusta es que, más allá de ser una obra bidimensional, al ser una pintura, como que tiene muchísimo movimiento y se puede ver hasta el cuerpo un poco
medio invisibilizado por el color de él, pero lo que más me atrae es este movimiento que tiene y que más allá de ser una pintura plana, despierta un montón de cosas que son de ese momento que, bueno, fueron captadas tal vez con un video, pero ese momento particular nunca, me parece medio como nostálgico también pensarlo, de que no se puede volver a ese momento, salvo a través de la visión de esta pintura. Lo interesante es la manera en la que él realiza estas obras. En 1960, en el Museo de Arte Contemporáneo de París, en un recinto hay 100 espectadores, hay unos violines y aparecen 3 modelos desnudas con baldes de pintura azul, de azul Klein, y está el lienzo sobre la pared. Entonces ingresa Yves Klein vestido de smoking. Lo que era la orquesta empieza a tocar una sinfonía monotonal, una sola nota durante 20 minutos y después había 20 minutos de silencio. En ese momento Klein lo que iba a estar haciendo era dirigiendo a las modelos. Les decía dónde colocarse la pintura sobre su cuerpo desnudo y luego cómo ellas debían acercarse hacia el lienzo e imprimir la huella de sus cuerpos en él. Este gesto que él realiza es un gesto totalmente rupturista. Él a las modelos les decía pinceles vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya como artista no toca la obra. Él tiene la idea y la dirige. Y en ese momento fue un gran cambio. Aparte, pensemos que antes las mujeres eran como esas musas inspiradoras, donde el artista con el pincel las copiaba y las de alguna manera reproducía y representaba en el lienzo. Él ahora directamente se ponía guantes blancos, porque él ni siquiera se manchaba, no tocaba la pintura, no las tocaba a ellas y dirigía todo. Entonces fue como un gran cimbronazo para lo que era la institución arte y lo que se entendía antes como pintura. La técnica del quemado también es interesante, que se ve ahora en otros pintores que han usado explosivos para pintar cuadros. El retrato de Armand Fernández, un gran amigo de él, también artista. Junto con él habían formado y otros artistas habían hecho el grupo de los Nuevos Realistas. Está hecho en bronce, es decir, él hace el molde del amigo en yeso, después lo recubre, lo llena con bronce, pero lo interesante es que Yves Klein no le interesa que nosotros podamos ver ese material tan preciado, sino que directamente lo pinta con su IKB, su International Klein Blue. Él hizo una de Armand Fernández, también realizó y acabó una de Claude Pascal, y la idea era armar una de él y que se genere como una instalación de él mirando a los dos amigos. Lamentablemente falleció antes de poder finalizar el proyecto. De fuego, como su título y nombre lo indica, son obras que Klein realizó con el uso del fuego, con el uso de lanzallamas. Él va a televisar una acción que va a realizar, que es una de estas que tenemos aquí, donde esto es un cartón de denso gramaje para que no se calcine, para que no se queme completo. Este cartón va a estar colocado sobre el piso y las modelos, las mismas modelos de la antropometría con el color azul van a aparecer aquí. Él les va a pedir en este caso que se mojen. Ellas van a mojar sus cuerpos, se van a colocar sobre el cartón, se van a levantar y él va a tomar un lanzallama y va a literalmente comenzar a pintar con fuego la obra.
¿Por qué el agua? Porque el agua tarda un poco más en quemarse. Entonces, si uno viene a ver en vivo esta obra, va a poder observar las distintas siluetas de las mujeres sobre este cartón. Lo interesante es que aquí él nuevamente no está manipulando la obra, no hay pintura, esto es una pintura que se hace con fuego, con un material de la naturaleza, que es algo que a él le va a interesar muchísimo. Luego en sus obras va a repercutir el aire, el viento, la lluvia, ¿por qué no? Hay una anécdota que cuentan que él tenía que viajar de un lado al otro en Francia, entonces armó su pintura y colocó el lienzo sobre el techo de su auto. Fue en su viaje a 110 km/h aproximadamente y dejó que la naturaleza haga sus efectos sobre el lienzo, y él estaba tranquilo porque decía que así no perdía tiempo. No es que solo estaba viajando, sino que no paraba de hacer obra. Así de intenso fue la vida de Yves Klein. Aquí nos encontramos ante 3 monocromos que nos señalan los colores principales con los que él trabajó. En el medio podemos observar el azul, el IKB, el International Klein Blue, azul completamente hipnótico, que nos permite de alguna manera adentrarnos en este infinito. Por el otro lado vamos a tener el rosa. El rosa viene porque él, más de joven, seguía la hermandad de los Rosacruces. La hermandad de las Rosacruces y la Teosofía, que ellos seguían, decía que el espíritu tenía que ascender y dejar este mundo mundano, este mundo material. Y en relación a eso deberíamos de nombrar al oro, que fue un material con el cual él trabajó, que podría ser este elemento que nos permite el vínculo entre lo material y lo espiritual. Por un lado está muy conectado con la religión católica. Yves Klein era un seguidor de Santa Rita, pero por el otro lado también porque en este momento hay mucho peso de la alquimia, que la alquimia busca que todo elemento inferior al oro pueda convertirse en él por las cualidades que tiene este material. Entonces, dentro de toda esa ideología y filosofía, Yves Klein fue seleccionando y trabajando con estos 3 colores. En vida él tuvo éxito. Lucio Fontana, cuando le compra la obra en el 57, digamos, el mundo del arte lo recibe y él hizo diversas exhibiciones a las cuales le iba muy bien, viajó bastante y fue reconocido. Yves Klein fallece muy tempranamente en el 62 con solo 34 años. Su mujer Ruth Roth estaba embarazada de 7 meses y se adjudica la muerte a un paro cardíaco. Se dice que la resina con la cual él trabajaba para el IKB era una resina tóxica y en ese momento las condiciones de higiene y seguridad que se tienen ahora no existían, y además él vivió muy intensamente. Pensemos que en solo 8 años hizo 1200 obras y rompió con muchísimos esquemas de la institución arte, y fue su mujer Ruth Roth quien se encargó de fundar los archivos Yves Klein y proteger su obra y hacer que su obra nos llegue hoy hasta la contemporaneidad y que podamos verla en Fundación Pro aquí por primera vez en Argentina. Es tomado hoy en el mundo del arte como un gran rupturista y antecedente de distintos estilos o escuelas que se dieron luego. Del arte minimalista, de la performance, de la idea de instalación. Cuando él estaba realizando todas estas obras, estas categorías que hoy existen no eran conocidas, y él fue el primero que dio como los primeros pasos en estas expresiones artísticas, las da él.
Lo definiría primero como un gran científico por su trabajo con el color y por cómo experimentó. También lo describiría como inmaterial. Él quería que el arte fuese inmaterial y que lo que importase fuese la sensibilidad. Y creo que es un artista que nos ayuda a todos nosotros a conectarnos con el color. Que eso no es poca cosa, que vos te hipnotices y no puedas parar de mirar un solo color y que quieras contemplar la obra y que te llame la atención y que tus ojos no puedan irse de esa obra, habla maravillas de él para mí como artista. Y es fascinante este color. Me parece bellísimo también cómo él lo asoció y lo aplicó con su técnica de judo. Una retrospectiva increíble. Algo como extraordinario, difícil de describir. No solo hay que reconocerlo por su IKB, su International Claim Blue, sino por haber jugado con herramientas que a nadie se le había ocurrido. Por ejemplo, el uso del fuego o el uso de la lluvia, y además deja un gran antecedente y es una gran influencia para artistas que todavía hoy en la contemporaneidad trabajan con estos materiales.